doctor César Ipenza, abogado, experto en temas medioambientales, integrante del Observatorio de Minería Ilegal. Doctor Ipenza, muy buenas tardes, gracias por su atención. Buenas tardes, Lizardo. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, uno de los problemas que afronta nuestro país indudablemente es este crecimiento que se está dando de la minería ilegal, ¿no? En diversas regiones. Pero se habla de minería ilegal, doctor, y no se precisa cuál es la diferencia entre minería ilegal y minería informal. Es lo que mucha gente, un ciudadano de a pie, tiene que saber. ¿Nos podría, por favor, usted en primer término, cuál es la diferencia entre minería ilegal y minería informal, por favor? Bueno, en principio ambas actividades, la informal y la ilegal, incumplen las exigencias sociales, ambientales, económicas, ¿no? Y una de las mayores diferencias es que mientras que el minero informal está inscrito en el registro integral de formalización minera, que ha sido identificado y es reconocido por el Estado, ¿no? El minero ilegal no tiene ninguno de estos, ¿no? No tiene ningún compromiso, opera por otro lado en zonas prohibidas, por ejemplo, como los ríos o los cuerpos de agua, porque la actividad minera está prohibida sobre estos espacios, o en zonas de patrimonio cultural o arqueológico también, ¿no? O en áreas naturales protegidas. Cuando están operando dentro de estos espacios, señalamos que es minería ilegal, ¿no? Sin embargo, también es importante precisar que muchas veces mineros ilegales se disfrazan de informales para evadir la sanción del Estado, ¿no? Y en el último tiempo hemos visto cómo se usa este famoso reinfo para evadir la sanción del Estado, porque cuando un minero está inscrito en este registro, no es susceptible de una sanción penal por delito de minería ilegal. Ujú. Ahora, doctor Impensa, entonces el reinfo es clave, ¿no? Para, como una medida inicial, se pueda combatir a esta minería ilegal y se tendría que ya determinar si es bueno una ampliación, como se está comentando hasta este fin de año. Bueno, en principio simplemente se ha optado por las medidas más facilistas, es de seguir extendiendo la problemática y bajo la lógica de simplemente extender y aprobar, sin ninguna mayor exigencia, y por ende es fundamental entender que los mineros también tienen que cumplir obligaciones, tienen que cumplir con las obligaciones que deriva para permanecer en ese registro. Y si no se cumplen, sencillamente debería ya salir de este registro y por ende el Estado quedarse con aquellos que avanzan o cumplen medianamente sus obligaciones, ¿no? Ahora, doctor Ipensa, lo que ha venido sucediendo lamentablemente en el norte del país, en Patás, pues ya venía de tiempo atrás con acciones violentas, con un accionar terrorista, ¿no? Porque se ha volado diversas torres, pero ya se llegó a esta situación de estas organizaciones criminales más profunda al asesinar a 13 trabajadores. ¿El gobierno ha estado trabajando bien en esta situación? De ninguna manera, ¿no? Debemos señalar que, por otro lado, la empresa minera Poderosa, yo tengo entendido que ha alcanzado en diversas oportunidades, ha alertado de esta situación que no ha sido atendida. Y por otro lado, también vemos que más bien ha habido una posición de facilista. En el pronunciamiento que uno ve de la empresa minera Poderosa puede denotar que ellos responsabilizan de esta situación, por un lado, a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, que poco nada hizo, ¿no? Y por otro lado, también al Congreso de la República, que ha venido flexibilizando el marco jurídico y facilitando esta actividad informal. Ujú. Ahora, el daño que se precisa justamente en lo que respecta a la minería ilegal no es solamente en lo ambiental, ¿no? Porque ahí abarca muchos daños más, que viene a ser la inseguridad, el crecimiento de organizaciones criminales y un daño económico, sobre todo a nuestro país. Así es, ¿no? Si uno puede cuantificar las pérdidas, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera nos dijo el año pasado que la minería ilegal había movilizado más de 10.500 millones de dólares. Estos son cifras claras, pero nuevamente hay cifras ocultas, por ejemplo, el oro que sale de nuestras fronteras, todo el tema de inseguridad y luego los recursos que destina nuestro Estado para poder atender esta situación, para enfrentar la actividad ilegal. Y por otro lado, toda la inseguridad también que genera, ¿no? Más allá de los temas de contaminación, que normalmente generan daños irreversibles sobre la persona humana, ¿no? Por ejemplo, en temas de contaminación por mercurio,
pese a contar con un convenio internacional como el convenio de Minamata, se sigue todavía generando impactos con esta actividad que no va a poder ser revertido, sobre todo en mujeres en edad fértil, ¿no? Uh-huh. ¿Está creciendo en porcentajes alarmantes la minería ilegal en nuestro país en estos últimos tiempos, doctor? Así es, y sobre todo se debe por el incremento del precio del oro. Hemos llegado a superar los $3.500 la onza de oro. Esto es una oportunidad tremenda para organizaciones criminales, ¿no? Ya hemos también tomado nota de que esto representa o moviliza mayores recursos que incluso que el narcotráfico, ¿no? Entonces, nuevamente, la actividad de la minería ilegal se ha convertido en la principal actividad delictiva y la más destructiva de nuestro patrimonio natural. ¿Y este accionar lamentable que ha ocurrido en Patadas podían replicarse si el gobierno no realiza un trabajo efectivo en otras regiones donde se da también avances de la minería ilegal? Por ejemplo, hablemos de Cajamarca, Piura, Arequipa, Amazonas, Puno, etcétera. Sin lugar a dudas, esto es el inicio, bueno, ya no es el inicio, ¿no? Es la evidencia de cuánto poder ha tomado la minería ilegal vinculada a organizaciones criminales, pero debemos señalar que estas prácticas que vemos aquí en Patás tienen mucha similitud con prácticas en el estado ecuatoriano, ¿no? Y que en el último tiempo lo que hemos visto es concretamente situaciones mucho más complejas, ¿no? Hace pocos días nomás en Ecuador incluso se ha asesinado a 11 miembros de las Fuerzas Armadas de élite, ¿no? Producto vinculadas a minería ilegal. Entonces esto no es ya una situación extraña y estos modelos de organización criminal destructiva del más alto nivel empiezan a movilizarse y a empezar a copiarse, ¿no? No sé, sin este tipo de prácticas, digo. Ahora el Observatorio de Minería Ilegal ha hecho ya una advertencia respecto a esta situación en nuestro país, doctor. Así es, hemos alertado que este tipo de prácticas son lamentables, pero por otro lado que lo que está haciendo las políticas del Congreso y del Estado peruano es consolidar más bien a estas organizaciones criminales, ¿no? Uh-huh. El Congreso también es parte y responsable de esta situación. Sí. Así es, porque, bueno, por un lado han flexibilizado todo el marco jurídico de lucha contra la criminalidad organizada a través de la modificatoria de la ley contra el crimen organizado, la reciente publicación de la ley sobre extinción de dominio, que ha sido publicada de manera cómplice por el Poder Ejecutivo esto hace pocos días. Todas estas medidas facilitan la consolidación de grupos criminales. Hemos estado hablando del Congreso, pero también el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en esta situación de crisis, doctor, de cambios de ministros, se cambia al ministro del Interior cada 4 meses, eso también da ventajas a estas organizaciones criminales para que puedan seguir avanzando. Sin lugar a dudas, pero sobre todo también es la inacción y la incapacidad que vemos en distintos sectores, como el mismo Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Interior, obviamente, ¿no? De facilitar esas acciones y de mantenerse de lado o un silencio cómplice con el Congreso de la República cuando aprueba este tipo de normativas, y ante los efectos y el cuestionamiento social salen recién a decir que rechazan el avance de la criminalidad, pero bueno, nuevamente su silencio los hace cómplices y parte de esa situación. Bien, muchas gracias, doctor César Ipenza, por este contacto y sobre esta situación que preocupa a todos los peruanos, el avance de la minería ilegal en nuestro país. Hasta otra oportunidad, doctor, muy amable. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, el doctor César Ipenza, abogado, experto en temas medioambientales, integrantes del Observatorio de Minería Ilegal, ha estado aquí en RCR.